Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Gracias por estar aquí otra vez. Has abierto otro episodio de Mentes de Perspectiva. Te felicito. Deberíamos poner así como cuando tú cumples mundos en los videojuegos. Check. Vamos subiendo. Te ganaste una monedita si estás oyendo este episodio. Definitivamente. Señores, este es un episodio muy interesante. Ustedes lo pidieron. Más de 2, 3, 4 personas. Cuando pusimos una cajita en Instagram de qué quieren escuchar, pues definitivamente fue esto en diferentes formas. ¿Cómo reencontrarme? Me siento perdido. ¿Hacia dónde voy? Siento que he perdido el rumbo en la vida. Siento que he perdido el propósito. Muchas consultas, Mónica, a nivel personal me está pasando. Muchos adultos que no saben dónde emplearse, hacia dónde dirigirse, qué lugar ocupar en la vida, en la parte laboral, porque se sienten vacíos. Así que hemos traído unas personas que nos va a responder todas esas preguntas y es mi amigo Jeramel Rosario. Él es coach de vida, coach de carrera. Para mí fue un mentor también en el área de entrenar a otros en la elección de carrera y en proyecto de vida. Y creo que nadie mejor que él para hablar sobre este tipo de cosas. Qué bueno. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Hablar muchos temas interesantes aquí de, ¿verdad?, proyecto de vida. Claro que sí. Para nosotros es un placer tenerte. Y yo que recién conecto con todo tu universo, muy interesante. Y Camila decía algo a nivel clínico. Por lo menos, yo creo que todos los casos, en algún punto, aunque no vengan, ese no sea su motivo de consulta, en algún punto lo tocamos en el proceso terapéutico. Proyecto de vida, la famosa pregunta de Mónica, no encuentro mi propósito de vida. Y creo que esa sería como la primera pregunta. ¿Qué realmente es estar perdido? Porque mucha gente no escribieron. Hablen de estar perdido en la vida. Okay, ¿qué es estar perdido? Y si estar perdido puede ser una transición, no un estado permanente de la vida del ser humano. Ya. Puede confundirse, de hecho, precisamente por lo que sucede en el interior de una persona. Me siento perdido, pero ¿qué es eso realmente de que me siento? Y yo creo que al final puede confundirse estar perdido, ¿verdad?, con estar desmotivado a veces. Y puede ser que la desmotivación sea el resultado de estar perdido entonces. Entonces, ¿dónde pudiera estar el asunto principalmente? Y yo creo que es posible sentirse perdido en algún momento de que no tengo como un rumbo. Porque vamos desde el punto de vista de la palabra misma de estar perdido, es que tú no sabes para dónde vas o tú no sabes cuál es tu destino. Ahora bien, se da mucho en cierta etapa de la vida y yo me he puesto a analizar en el timeline, ¿verdad?, en la línea del tiempo de una persona. Se dice que hay transiciones importantes que se dan. Investigaciones, de hecho, señalan que esos picos de la vida se dan un promedio de cada 5 años. Wow. Se puede dar en algunos en 7, en otros 6, otros 8, pero hay una transición de la vida, o sea, un pico de la vida que se da a los 5 años, donde tú dices, yo quisiera hacer algo diferente. Yo quisiera hacer algo nuevo. Fíjate que ahí no necesariamente estoy perdido. Yo simplemente estoy deseando como reubicarme. Algo diferente. Algo diferente, algo que me motive más, que me haga sentir, me haga dar como ese sentido de logro de que he alcanzado algo. Pero la verdad que estar perdido no es tan malo después de todo. Porque si estoy perdido, bueno, uno se ubica y uno pregunta. Para mí el principal problema es cuando yo estoy perdido, ¿verdad? Cuando una persona está perdida y no sabe que está perdida. No sabe a dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Su brújula está como desequilibrada y entonces empieza a dar lo que decimos palos a ciegas. Y empieza a inventar cosas creyendo que eso va a darle lo que está buscando. Una falta de orientación oportuna, y es lo que dicen los expertos, que una falta de orientación oportuna es lo que lleva a que una gente se mantenga con ese nivel de motivación, pero lo que no sabe es que está perdido por mucho tiempo. Esa es la gran realidad. Y ahí me surge una pregunta quizá básica de este episodio. ¿Cómo se ve una persona perdida en su vida? Bueno, justamente ayer estaba hablando de ese tema con alguien. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando estoy perdido?
A veces me siento drenado en lo que hago. Eso que antes me generaba pasión y eso que antes me generaba ese sentido de logro y de ambición, de querer lograr cosas, resulta que ahora no lo siento. Bien, no lo siento. Estoy hablando de una persona que ya tiene un caminar, que ya tiene cierto tiempo y desarrollando experiencias en su mundo profesional. Y aquello que generaba pasión antes, de repente yo siento que ya no me produce lo mismo. No me produce como ese deseo, ese fueguito que yo sentía antes, de que, wow, qué bien, me está yendo. Y de repente viene como una desmotivación. Viene a sentirse como, bueno, ¿será que me estoy quedando atrás? ¿Será que no estoy avanzando, dando los pasos necesarios como para alcanzar un objetivo? Y yo pienso que eso es lo que, el sentimiento como que te embarga. Empiezo a hacer ciertas comparaciones y empiezo a hacer cosas que a lo mejor son las cosas que yo creo que son las necesarias, pero resulta que no me llevan a ningún lado. Y esos sentimientos a veces, como yo podría decir, como a veces hasta de derrotismo, hasta que, bueno, y de conformismo, de que nada funciona, son indicios de que no siento que estoy en un camino correcto. Estar perdido puede ser una pregunta existencial. ¿Dónde estoy? Y eso, desde ese punto de vista, puede ser algo muy difícil de resolver individualmente. Y yo digo que para eso se necesita necesariamente un acompañamiento. Ustedes que son profesionales del área tienen mucho que aportar en este campo. Claro, es muy común estar perdido. Yo estuve leyendo unas cuantas estadísticas respecto a poblaciones estadounidenses. Yo no sé si tú conoces alguna, Geramel, de que una gran cantidad de personas llegan a un punto de su vida donde se encuentran insatisfechos con su trabajo o se dan cuenta que están haciendo algo que nunca quisieron hacer, se dan cuenta que estudiaron la carrera incorrecta o que están en una posición que no está alineada con sus valores, intereses, personalidad, o que definitivamente se dieron cuenta que lo que han hecho toda la vida nunca le ha gustado y ahora están en un momento de tomar como esa decisión. Yo creo que eso tiene que ver con estas emociones empiezan a embargarnos cuando tenemos esta conciencia de esta realidad y comenzamos a querer cambiar de trabajo, querer cambiar o hacer algo diferente que nunca hemos hecho definitivamente. Ahora, yo quería preguntar también, el tema del propósito es central a la hora del trabajo, es central a la hora de elegir lo que vamos a hacer en la vida. Propósito y trabajo. Hay una visión particular del trabajo, el trabajo es eso, trabajar. ¿O debería el trabajo estar alineado con nuestro propósito? ¿Debería yo disfrutar el trabajo? ¿Debería estar alineado a lo que yo quiero en la vida? ¿Es realista que esto sea así? Yo digo que es realista porque es lograble, pero no necesariamente sucede. Hay un autor bien interesante llamado Jim Clifton y él escribe en su libro Choque Cultural. Jim Clifton es de Gallup y él hace encuestas anualmente acerca de la satisfacción en el trabajo. Y él dice que apenas el 30%, menos del 30%, son los que están más comprometidos con su trabajo, con lo que hacen y que se sienten que están identificados con su propósito. 30% es poquito para un grupo de una empresa o de una corporación, porque aquí el 30% no sería el problema, es el 70% que tú tienes ahí, que tiene que estar motivando, que tiene que decirle, mira lo que tú tienes que hacer. Y ese 70% es el que no siente que tiene un propósito, que simplemente trabaja. Entonces, la pregunta que tú haces es, ¿propósito y trabajo están alineados? Todo profesional quisiera que sí, pero no necesariamente es así. Y las encuestas lo dicen. Un pequeño grupo profesional son las que se sienten que están. Ahora, propósito es para lo que yo nací. Entonces, estoy haciendo mi trabajo para lo cual yo nací. Entonces, si mi propósito es para lo cual yo nací, hay que saber entonces que yo entiendo que es mi propósito. Que yo entiendo que es mi propósito. O sea, yo estoy claramente convencido de que lo que hago es el propósito para lo que yo nací. Pero ¿qué resulta? Que cuando te vas al mundo laboral, tú encuentras personas que no necesariamente están haciendo el trabajo para lo que ellos consideran y tienen que buscarlo de otra manera.
de otra manera. Un ejemplo bien sencillo, hace muchos años yo era gerente de marca para una empresa en el mundo del marketing y mi compañero, que también era gerente de marca, él era arquitecto. Eso pasa mucho. ¿Cuánto dura una carrera de arquitectura y cuántas horas de sueño te cuesta? Bien, por mencionar una carrera que sabemos que es demandante como cualquier otra. Pero esa persona, después de muchos años, se dedicó a otra cosa. Yo le pregunto, ¿y qué pasó? Yo pensé que este era mi propósito de vida, pero resulta que no. ¿Qué pasó en la transición? Hay un dolor incuantificable que yo no puedo ponerle precio, de emociones y de sentimientos y de vivencias, que esa transición me lleva a pensar, wow, pero si lo hubiera sabido, Claro. hubiera tomado otra decisión, o si hubiera tenido una orientación oportuna. Bueno es que esta persona en su edad adulta pudo hacer el cambio. Pero ¿qué hay con aquellos que llegan a la edad de retiro y dicen que nunca hicieron en la vida lo que hubieran querido o lo que entendieron que era su propósito? O personas que dicen que a la edad de retiro, 65 años promedio, dicen, por fin encontré cuál es mi propósito en la vida. Decimos esto para que no nos pase, ¿verdad? Claro. Entonces, aferrarnos más a nuestro propósito. Ahora, la pregunta que viene aquí es, ¿dónde se esconde nuestro propósito? Si nuestro propósito es un fundamento para nuestra vida laboral, profesional, ¿cómo yo sé? ¿Qué aspectos yo puedo como tener en cuenta para empezar a entender cuál es mi propósito? Y, perdón que le interrumpa, para complicar un poquito la Ya. Te encanta complicar mis preguntas. Tú sabes que hace un tiempo, creo que fue en nuestro primer episodio, hablamos del propósito de vida. Ajá. Pero yo quisiera escucharlo a usted y ver qué significa un propósito de vida. En este contexto. En este contexto, involucrado, claro, en el mundo laboral y que si propósito es igual a tener un proyecto de vida. ¿Qué significa encontrar un propósito y con qué se come eso? Sí, yo creo que es la pregunta como del millón, ¿verdad? La base ¿Cuál de es todo. mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué yo nací? Se han escrito libros acerca de eso, de que nos hablan de cómo una persona puede encontrar su propósito. Bueno, para mí es fácil verlo como alguien que es un diseñador, ¿verdad? Por ejemplo, si yo ando en un carro, ¿verdad?, de cualquier marca y se me daña el carro, ¿quién va a saber mejor de ese carro que el que lo diseñó? Bien. Entonces hay veces que como que uno no encuentra eso porque no encuentra quién pueda arreglar las piezas de la vida de uno que te digan, mira, por aquí hay un tema, por aquí hay algo, esa persona autorizada que te diga dónde tú puedes encontrarlo. Yo creo que para uno saber cuál es su propósito en la vida, debe uno autopreguntarse también. Autopreguntarse y ver que si mis ideales, o sea, no quiero ponerlo como muy místico aquí, ni mucho menos, porque cuando uno habla de ideales, puede ser ese ideal que se lo lleva el viento. Pero esas cosas que de verdad yo quisiera hacer en la vida, que me generan pasión, y digo, wow, qué chévere es esto. Esto la verdad que me produce placer. Y no necesariamente lo que me produce placer siempre está asociado al proyecto, al propósito de vida. Porque hay muchas personas por ahí que están haciendo algo que le apasiona, como por ejemplo vi yo recientemente en la noticia, un corresponsal en la guerra, y él disfruta ir, ponerse su casco y su chaleco antibala por el riesgo que representa a tomar fotos y a llevar noticias. Y dice, y ese es el propósito de la vida de esta persona. Y él decía, sí, esto es lo que a mí me gusta, yo nací para esto. Pero el gran riesgo que representa. ¿Y cómo uno decir que eso produce placer y produce bienestar? Pero esa persona entiende que nació para eso. O sea, y esto puede ser un mito para mucha gente que dice, mi propósito en la vida, y yo le hago esa pregunta, sobre todo a muchos jóvenes con los que trabajo, yo lo que quiero es vivir bien. Yo quiero vivir bien. ¿Qué es vivir bien? O sea, mucha gente está dentro de su propósito de vida y no necesariamente ese bien que decimos nosotros, esa persona lo tiene, pero se siente que está ahí. Entonces, para mi propósito de vida, yo siento que lo que hago contribuye a mi bienestar, o no siempre, pero contribuye al bienestar común sobre todo, al bien común.
que no es algo que es solamente para mí egoísta, sino que contribuye a la sociedad, contribuye a la familia, me da también a mí para sostenerme, como también a los que dependen de mí. Todo eso está dentro del propósito de vida. Y yo creo que todas las personas nacen con ese propósito de vida, pero se van a la tumba a veces sin saberlo. Y es una pena al final. Y yo pienso que el propósito de vida está escondido en cada quien. Cada quien nace con una serie de habilidades y destrezas que en muchas ocasiones no se desarrollan y se hace más difícil encontrarlo. Y algo bien interesante también que dicen las mismas estadísticas es que es en la primera mitad de la vida que se encuentra eso, estadísticamente hablando. Y uno dice, ¿cuál es la primera mitad de la vida? Entonces aquí hay que hablar de números, ¿verdad? Interesante. ¿Cuál es la esperanza de vida en ciertos países? Y vamos a suponer que en nuestro país la esperanza de vida es 70, 75 años, mujeres, hombres, dependiendo. Quiere decir que muchas personas empiezan a encontrar ese propósito de vida después de los 35, por ahí. Wow. Sí, 35 a 40. Y dichosos son los que lo encontraron antes. Y dichosos son los que lo encontraron. Que yo creo que contribuye mucho, qué tanto autoconocimiento tú tienes, qué tanta tarea tú haces de ti mismo. Sí, totalmente, totalmente. O sea que al final es que sí se puede, pero qué lamentable es cuando se entiende tan tarde. Y cuando, como tú decías, que nos deja reflexionando, y yo se lo digo mucho a los pacientes, si fuésemos, imagínate envejeciente, eso también es una técnica de la logoterapia. Cuando tú te imaginas fuera de este mundo ya, de que ya falleces, ¿cómo tú quieres que describan tu vida? Tu vida. Exacto. Sí. Y por ahí anda mucho el desarrollar y el inspirar las preguntas de propósito. Ahora, si alguien se topa con esto, de, oye, me siento perdido, y vamos a enfocarnos por un momento en el mundo laboral, o sea, estoy en esta posición de no me gusta lo que hago, me quedo, justo hablaba yo con una paciente esta semana de eso, oye, Mónica, me pagan las cuentas de sueldo, y yo me quedo, y bueno, no es que me va mal, hay un buen ambiente laboral, pero no es que me apasiona lo que yo hago, y yo siento que yo puedo dar muchísimo más. Pero en este momento de mi vida, yo no sé qué hacer con eso. Más que tener paz de que eso paga mis cuentas. ¿Cuáles pudiesen ser las recomendaciones y los pasitos que pueda dar esta persona hacia tener una vida plena? Hacer como esas acciones claves que te pudieran despertar. Bueno, basado en los mismos números que dije anteriormente, de que solamente un pequeño porcentaje se ve comprometido y que siente que está en un área que está desempeñándose en un área para la cual entiende que nació. Yo creo que en algún momento todos nos vamos a ver ahí y nos hemos visto ahí. Yo me he visto ahí varias veces, ¿verdad? De hacer cambios drásticos en mi carrera. Hay dos cosas importantes a tomar en cuenta aquí, que quien puede pensar eso puede estar pensando en un cambio o en una transición en su oficio, en lo que hace. No necesariamente en su propósito. El propósito es innegociable. Yo puedo hacer algo dentro de mi carrera profesional, pero no necesariamente el mismo oficio. Yo puedo transicionar de oficio y eso puede generar incluso mayores incentivos en la vida. Recientemente leí un artículo muy interesante, por cierto, que habla acerca de por qué muchos jóvenes, un artículo reciente, de hecho, y dice por qué no encuentran trabajo y habla precisamente de que están dando palos a ciegas, o sea, queriendo ajustarse en cualquier cosa. Pero en una persona que va a hacer una transición de vida, que ya tiene un tiempo, debe tomar algunas acciones de decir, si agrego esto más a mi vida, ¿qué me puede dar? ¿Qué yo puedo obtener de esto? El simple hecho, por ejemplo, de hacer lo que yo llamo como una matriz, donde tú pongas una lista de todas las cosas que tú pudieras obtener a través de un cambio que tú quieres hacer. ¿Por qué razón digo esto? Porque un cambio de carrera hay que meditarlo cuidadosamente. No es un asunto tan sencillo. No es sencillo. Porque en la transición se puede perder mucho. Se pierden cosas. Un ejemplo de esto, de una persona que hizo un cambio de carrera y hacer el cambio le costó muchos años de lo que había sembrado y de lo que había hecho. Y dice, pero te vas a cambiar a esto así por así. Y
y la persona dice, es que esto es lo que yo quiero ahora mismo. Gracias a Dios, acertó bien, porque dar en el blanco no siempre es un asunto tan fácil y tan fácil de lograr. O sea, tú decir, mira, es por aquí que va el asunto. El miedito que te da por dentro, el riesgo que implica, que si estoy en mi edad adulta, que no soy contratable en el mundo profesional, ya paso de los 40, nadie me quiere, no tengo la misma capacidad de aprender. Mucha gente dice que un refrán que hay ¿verdad? En el mundo adulto, que el loro viejo no aprende a hablar, entonces la gente grande no aprende un nuevo idioma porque entiende que no puede, que ya se le pasó el tiempo. Pero eso es una mentira. Es una mentira que la gente cree y le dicen, ya tú no eres contratable. Cuando vemos, por experiencia en otras sociedades, que después de la edad adulta, la experiencia acumulada es súper buena como para ejercer también ciertas posiciones. O sea, que yo lo que creo que lo que puede enfrentarse ahí más es el miedo al cambio. Es el miedo al cambio. Hay que tomar acciones, pero acciones meditadas. Acciones coordinadas y bien pensadas antes de dar el salto. Claro, y viendo el impacto que esto tiene. Y quiero agregar, Mónica, algo que me llegó a la mente cuando tú comentaste el caso de lo que tú acabas de comentar, de esa muchacha que estaba diciendo, bueno, me estoy ganando bien, se están pagando mis cuentas, etcétera, etcétera. Y yo creo que parte de también tomar decisiones es entender cuáles son tus valores, entender realmente qué es lo que tú estás priorizando en la vida. Por ejemplo, esta persona priorizó la estabilidad por sobre la plenitud, por así decirlo, plenitud laboral. Y ha tomado la decisión, imaginándonos que este es el caso, de encontrar esa plenitud, compensar esa felicidad con otros aspectos. Y eso no es una mala decisión, eso es una decisión muy propia de la persona. Ahora, podemos tener otro caso en el cual prefiere ganar un poco menos y tener menos estabilidad, pero cuyo valor sea el tema de la pasión en lo que hace. Y que, o sea, eso tiene que ver mucho también con quién tú eres, con lo que tú aportas y con lo que tú decidas de lo que tú valores en la vida. Inclusive, en otro caso que podemos imaginar, imagínate que esa misma persona diga, no, que en este momento yo necesito un cambio, o sea, quisiera un cambio, pero ¿cuál es tu prioridad ahora mismo? Mira, la verdad es que yo voy a comenzar a buscar hijos. Por ejemplo. Claro. Perfecto, o sea, ese es tu propósito, está dentro de tu propósito inmediato y de tu valor inmediato formar una familia. No quiere decir que es una mala decisión quedarse en ese trabajo porque no te apasiona, porque... Ahora, ¿hay violencia en ese trabajo? ¿Te sientes que te deprime el trabajo? No, yo lo puedo hacer, pero no es que me... bueno, entonces, ¿cuál es el propósito actual? Que puede, en 6 meses, también, no el propósito que cambia, sino la prioridad y el valor en este momento y en este contexto que puede cambiar. Totalmente. Y ahí sí quizás atreverse a decir, no, ya ahora yo sí quiero buscar algo que me apasiona a nivel laboral. Exacto. Es entender un poquito el contexto y la prioridad donde la persona está en su punto de vida. Sí, tú sabes que con esto que estamos hablando, la verdad que en el mundo profesional, en el mundo laboral, uno se mercadea, ¿verdad? Uno se vende. Y la verdad que las empresas te contratan por lo que tú sabes hacer. Tú eres un profesional de esta área y la verdad que necesitamos una persona como tú. Pero ¿por qué las personas terminan yéndose de los trabajos? No necesariamente es porque dejaron de hacer lo que sabían hacer, porque eso como que es difícil, ¿verdad? Se van precisamente por asuntos como esos. El ambiente. A veces las personas llegan a las empresas por lo que saben hacer, pero se van de las empresas y hacen cambios precisamente porque no están asociados a los valores, porque las empresas, las organizaciones, el equipo, la misma institución no refleja los valores por lo que yo entré. Y eso, aún para la misma empresa, es difícil de evaluar. Nosotros que estamos en el mundo del desarrollo organizacional, no siempre es compatible. Y la persona dice, bueno, para yo estar aquí prefiero hacer un cambio que me genere otras cosas que son más importantes para mí. Y ahí entonces viene la reducción salarial, puede ser menos horas de trabajo. Claro, y los valores van cambiando a medida que también la vida va cambiando. O sea, la vida cambia. Es así. Entonces vamos a decir que yo hice toda esta tarea y que yo entiendo mi propósito y que yo entiendo mis valores y que etcétera, etcétera. Y me doy cuenta que definitivamente quiero un cambio de dirección en la vida. Lo que estudié, me di cuenta, por ejemplo, yo conozco un caso de una persona que estudió una carrera
y le gusta la carrera, pero las implicaciones laborales que esa carrera tiene son de mucho peso. Y decidió irse por otra carrera más tranquila, incluso siendo adulta. Entonces, definitivamente, eso es un cambio de dirección importante. Y ya vemos que tiene que estar informado. No podemos tomar decisiones a la ligera respecto a los cambios de vida, porque tienen muchas implicaciones en nosotros y en los demás. Ahora, ¿cómo yo puedo empezar a construir un proyecto de vida cuando yo siento que ya yo no tengo mucha claridad de lo que yo quiero? ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza? Hay que dividirlo quizá en dos grupos, ¿verdad? Jóvenes y adultos. Y la verdad que en el mundo de los jóvenes y en el sistema educacional en el que vivimos empiezan a pensar en eso de proyectos de vida precisamente desde la edad de la adolescencia. Básicamente el proyecto de vida como hacia donde yo quiero ir. Hacia donde yo quiero ir, exactamente. Pero entonces nos encontramos con un problema muy serio y es que el adolescente, por la edad en la que tiene, y no es que sea 100% malo, no tiene suficiente información. Y hay una ignorancia en el buen sentido de la palabra, de que por tener poca información se le hace más difícil. Claro. Y termina decidiendo bajo bases erróneas, en muchos casos. Ustedes sorprenderían los niveles de cambio y deserción de carrera que hay en ciertos países, incluso países desarrollados, de personas que empiezan a estudiar una carrera y en el primer año se cambian. En algunos países y habla de hasta el 40% de cambio de carrera en el primer año y deserción de carrera. De personas que empiezan a estudiar una carrera y después terminan cambiándose. Entonces, esos jóvenes deben necesariamente, yo digo, preferiblemente ser acompañados de alguien que ya sí ha tenido un camino. Mi principal sugerencia es que el principal acompañamiento debe venir de sus padres. Bueno, pero lo que pasa es que mis padres no son profesionales. Bueno, pero son tus mentores, son las personas que van a querer lo mejor para ti y por lo menos te van a poner en el camino para que tú sí puedas ver, que van a levantar la cabeza y van a decir, mira esto, mira aquello, para empezar a como orientar e ilustrar. Una cosa que yo digo mucho de los padres, y hablando principalmente de este público para después pasar al de los jóvenes, al de los adultos, es que dicen, yo no quiero imponer, yo no quiero imponer que mi hijo o mi hija haga lo que yo quiero o que escoja nuestra carrera porque nosotros desempeñamos eso. Y dice, bueno, pudiera ser eso, ¿verdad? Loable de tú decir que tú no quieres imponer y es verdad, hay que darle cierta libertad, pero la responsabilidad principal por la falta de orientación que tiene ese hijo en la adolescencia recae sobre los padres. O sea, hay una responsabilidad muy grande. Entonces, construir ese propósito de vida es llevarlo de la mano y ayudarle a que lo construya, no necesariamente construirlo por él. Entonces, ¿cómo lo hago? Empieza a ver cuáles son tus habilidades principales, qué se te da fácil, en qué eres bueno de manera natural. Bien, y empieza a ver qué cosas de las que tú tienes son las que se pueden desempeñar a largo plazo y que te puedan dar ese desempeño para tú lograr lo que tú quieres. En un adulto es diferente. Un adulto ya tiene más experiencia, ha caminado y él puede diferenciar y decir, esto que yo he hecho, a pesar de que lo hago muy bien y lo aprendí, no es lo que me apasiona. Y ese es un caso difícil. Hace un tiempo tuve la oportunidad de orientar a una pareja y específicamente la esposa, ¿verdad? La mujer estaba ya en la edad próximo a retirarse y había tenido un trabajo durante los últimos 30 años haciendo una sola tarea. Y decía, ya yo me voy a retirar y lo que yo he hecho no es lo que yo siempre he querido. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Ya a los 60 y pico. Y resulta que esa persona a esa edad comenzó a capacitarse para hacer algo que ella siempre había querido. Qué bueno que no tenemos que llevar, como tú decías, el ejemplo de que quiere que digan de ti, que esa persona llegó a su edad de retiro y pudo hacer lo que siempre le quería. Entonces, ¿se puede hacer un proyecto de vida ya después de la edad adulta? Claro que sí, nunca es tarde para empezar. Se puede empezar en cualquier momento y si hay experiencia, hay todavía mucho más base para hacerla, si hay un caminar. Entonces aquí quiero volver un poquito atrás con eso. Es posible, lo hablamos ahorita, pero es para especificarlo porque lo veo mucho en consulta.
es posible tener un trabajo normal, que me resulta fácil, o sea, que me sale natural, no me apasiona, pero tengo talento. Y lo que me apasiona, hacerlo fuera de horario laboral y decir que yo tengo una vida de propósito. Es posible, claro que sí. Y yo me atrevo a decir que estamos muy llenos de eso en la vida. Yo lo diferencio entre cuáles son esas capacidades e intereses que yo tengo que yo le llamo primarios. Posiblemente eso que yo hago de manera primaria es lo que yo voy a hacer como un trabajo. Por ejemplo, alguien que tenga habilidades naturales que tengan que ver quizá con, no sé, con logística, por mencionar algo, que tiene una mente muy estructurada, muy de paso 1, paso 2, paso 3, como yo digo, y tenga una mentalidad totalmente organizada y está haciendo un trabajo. Pues resulta que esa persona hace eso porque le da el pan de cada día. Exacto. Y le sale bien. Y le sale bien. Tiene un valor de la excelencia, mal no sabe hacerlo, aunque le cueste. Pero esa persona sale de ahí y se transforma. Y dice, a mí me gusta estar con la gente, me gusta compartir, me gusta servir, me gusta ayudar, me gusta hacer alguna labor que yo sienta que estoy ayudando al otro. Estoy poniéndolo como ejemplo. Uh-huh. Y puede ser que esa persona diga que su propósito verdadero está ahí y no en su trabajo. Uh-huh. O sea que no en el 100% de los casos, mi propósito estará alineado. Es posible, yo decía, pero no 100% lo que yo hago, que considero que es mi propósito de vida, siempre lo voy a encontrar en el trabajo. En el trabajo, en mi empleo. Y no pasa nada. Claro. No pasa nada. Uno compensa, es lo que yo decía ahorita. Uno balancea con otras cosas. Pero es muy duro, porque ¿cuál es el tiempo que yo paso en el trabajo? Muchísimo. Muchísimo, la mayor parte del tiempo. Estamos hablando de entre 40 a 44 horas a la semana. Es la mayor parte del tiempo, porque después de ahí lo que me queda es hacer un hobby o entretenimiento y después dormir. Claro. O sea, ¿qué va a hacer? Pero es bueno cuando una pequeña actividad compensa eso otro. Qué bonito. Yo me imagino que estoy pensando específicamente como en 3 casitos que tengo activo ahora, que son personas que se han dedicado toda su vida a trabajar, que les gusta, pero ahora llegan a una etapa, en esa etapa de cambios 40 y pico, ¿verdad? Donde yo quiero explorar cosas nuevas. Todavía no sé qué realmente me apasiona, porque me estoy redefiniendo casi. ¿Cómo se puede explorar cosas nuevas sin sentir que pierdo tiempo? ¿Es válido? Por ejemplo, imagínate un deporte. Por poner un ejemplo. Yo le digo al paciente, oye, vamos a coger... Ahora existen muchas cosas de que clase de prueba. Vamos a coger clase de prueba. Y hay clases de prueba que te son gratis. Vamos a explorar. Entonces, ¿cómo 40 y pico vamos a tener este rango? Hombre, mujer, donde yo quiero explorar cosas porque todavía no sé qué me apasiona en esta nueva etapa de mi vida que me estoy redefiniendo. ¿Cómo podemos hacer eso sin esa sensación de que estoy perdiendo el tiempo o dando golpes ciega? Sí. Yo tengo una experiencia muy particular que la voy a contar, pero yo creo que se esperaría que una persona adulta, por tener ya más experiencia, piense más objetivamente acerca de esto y ya esté más aterrizada. ¿Por qué? Porque a lo mejor aprendió cómo no hacer las cosas y a lo mejor aprendió también cómo hacerlas. Yo digo que empieza con tu pregunta existencial, ¿verdad? Pregúntate a ti mismo, ¿qué será? Yo necesito algo. Y yo creo que todos nos hemos sentido en ese momento, ¿será que yo necesito nuevas personas a mi alrededor? Entonces, empieza a hacer como esos pequeñitos cambios y esos pequeñitos ajustes. Uno que yo diría es, empieza a ajustar tus hábitos de vida. Importante, ajustar tus hábitos de vida. ¿Por qué razón? Porque hay ciertos hábitos en la vida, y no estoy hablando de que pase en el 100% de los casos con las personas, porque hay hábitos que son buenos, pues hay hábitos que son malos y no me doy cuenta que son malos, simplemente son placenteros. Como por ejemplo pasar demasiado tiempo frente al celular, pudiera ser un hábito que me hace sentir bien, pero al final no me aporto nada. Bien, estoy simplemente informándome. Pero un nuevo hábito generalmente implica abandonar otro. Entonces, ¿cómo tú vas a sustituir? Entonces, en ese nuevo hábito puede ser que encuentres cosas nuevas. Qué bueno sería, por ejemplo, sustituir ese tipo de hábito con una lectura profunda e investigación, a ver cosas. Un hábito de a lo mejor de algo que tú siempre quisiste hacer y no lo había hecho, como por ejemplo escribir.
Yo me he sorprendido de gente que le gusta escribir y empezaron simplemente a escribir y es increíble lo que han logrado. Empezaron a escribir sus pensamientos propios y de ahí salieron poesías, libros, novelas. Empieza a hacer esos ajustes y eso no es una pérdida de tiempo, al contrario, estás aprendiendo y agregándote más. Otra práctica que yo pudiera decir es, empieza a juntarte con gente diferente. Empieza a buscar personas que sean de áreas diferentes a la tuya, donde tú puedas recibir y llenarte de la experiencia de otros. Júntate con personas más preparadas que tú. Que te reten. Que te reten, ¿verdad? Que tú digas, wow, yo voy a tomar este ejemplo, este consejo, esta forma de vida de esta persona, porque yo siento que me puede ayudar a encontrar. Y a lo mejor no voy a ser igual que la otra persona, pero voy a ver qué ha llevado a esa persona al lugar donde está y que yo pudiera utilizar esas mismas prácticas. Y te inspira. Y que me sirven de inspiración definitivamente. O sea, yo considero que esas deberían ser algunas de las prácticas que no son difíciles, son posibles, claro, y que están en mi control. Y yo puedo llegar a desarrollarlas. Y estoy casi 100% seguro que va a tener un resultado muy positivo. Muy positivo, pero debe ser muy intencional y debo ser también muy disciplinado. Claro que sí. En eso. Hay que ser muy valiente para decidir reencontrarse, decidir encontrar el camino cuando uno se siente perdido, tomar los pasos de osadía para cambiar de dirección, incluso cuando culturalmente tus decisiones o incluso familiarmente tus decisiones no sean aceptadas, sean cuestionadas, cuando la gente hable de ti. Pero realmente hay una retribución muy grande en encontrar en la vida como su lugar. Es por esto que yo creo que tantas personas tienen como este pensamiento constante de cuestionamientos. Entonces, yo que también como tú, me hablo con esta, trabajo con estas áreas, el primer consejo que yo, así como tú dices, daría es, haz una tarea profunda sobre ti mismo. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu realidad de vida? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Qué te carga? ¿Qué te gusta? ¿Qué realmente tú disfrutas? Y cuestiona si tu vida está alineado realmente como a eso. ¿Tus decisiones están aportando para llegar a ese lugar o te están desviando de ese lugar? ¿Estás compensando con esas experiencias nuevas que no tiene que ver con perder el tiempo en lo absoluto? Y definitivamente esto comienza a cambiar el color con el que vemos la vida. Pero hay que atreverse. Hay que atreverse a tomar decisiones contundentes. Hay que hacerlo. Sobre todo, fíjate el caso que más veo en mujeres, donde estamos hablando de entre 40 y 50 años, donde yo tengo una relación, hay una ruptura de la relación y yo me quería casar con esta persona, mi propósito de vida era tener hijos. Cambió totalmente. Me estoy dando cuenta que ya mi cuerpo no responde ante eso. Me estoy dando cuenta que esta es la persona con que yo me iba a casar. Ya, o sea, imagínate, una ruptura a los 40 y pico de años, donde yo tenía toda la ilusión con esta persona. Y mi proyecto de vida, único, pensado, trabajo y todo, pero mi proyecto y mi meta era tener hijos, casarme y tener hijos. Entonces, fíjate la crisis. Y yo creo que aparte de acompañar en el duelo, evidentemente, es inspirar comienza a descubrirte en otras formas. Claro. Y para eso hay que atreverse a lo desconocido. Claro. Y eso me encanta de conocer nuevas personas, de conectar con personas que te reten, de otras disciplinas, deportes. El deporte tiene algo, es verdad que es salud física, bien, pero el deporte tiene algo que te devuelve vida. Claro. Y que tú te comienzas a conectar con la definición de vida. Es difícil, yo lo puedo entender, que no te llegue eso que tú querías. O sea, esta estructura de yo me quería casar. Y yo le digo a los pacientes, oye, te entiendo. O sea, yo no te quiero quitar el duelo, porque no te lo puedo quitar, la frustración de que tu proyecto de vida no haya llegado todavía. Pero ¿cómo o que haya tomado un detour. Exactamente. Pero ¿qué hacemos con esto ahora? O sea, ¿cómo podemos definir la vida sin tener aquello? Porque no todo es ser mamá y ser esposa, en el caso de las mujeres. Debe haber otras definiciones. Y para eso hay que explorar, según lo que ustedes como expertos están hablando de este tema. Hay que explorar, hay que buscar. Existen profesionales de esta área que ayudan a las personas porque uno no sabe lo que no sabe. Y a veces estar solo y no saber cómo hacer esto no es una tarea fácil. Y cuando una persona dice, ¿qué puede generar eso? Puede generar mucha desmotivación. Tú decías algo, por ejemplo, y que yo lo traía también como ejemplo, y es hacer algún otro tipo de actividad
que aunque no necesariamente esté alineada a algo que tú querías, o sea, que no es algo que te aporta en el tema económico, por ejemplo, como practicar un deporte. Pero ¿qué pasa? El deporte o algún hobby o entretenimiento que va detrás de un logro produce algo. Claro. En la mente de la gente dice, wow, es como el que va al gimnasio que quiere construir músculo, o como aquella persona que quiere perder peso, o como aquella persona que empezó a tomar un nuevo entretenimiento como montar bicicleta o irse de hiking, ese tipo de cosas. Crea un placer y esa persona piensa que se va a comer el mundo. Entonces empiezan como a florecer cosas nuevas, a decir, ve acá, pero si yo logré esto, Exacto. yo puedo lograr aquello. Exactamente. Para una persona adulta, yo creo que esa pudiera ser una clave muy, y además es algo comprobado, de hacer algunas actividades paralelas que te ayuden a ver cosas a las cuales tú no estás acostumbrado, pero que te conecten con algo más. Así es. Ahí está. Excelente. Yo quiero terminar solamente, Geramel, pidiéndote a ver si como palabra final o en forma de experiencia, nos puedes contar si has tenido algún caso, si tú mismo, de alguien que estuvo en una situación muy similar. Sí. ¿Cómo salió, cómo terminó esa historia? Para inspirar un poquito a nuestros oyentes. Bueno, yo tengo varios ejemplos. Hay una historia muy particular y esta es de una persona joven, ¿verdad? Que es una mujer, desde pequeña tenía una pasión por el tema de los animales. Increíble. Entonces, cuando uno piensa en animales, dice, bueno, pues tú vas a ser veterinario. Sí, naturalmente. Como que es algo bueno, como que si nada más fuera eso. Pues resulta que esta persona, por querer satisfacer ese interés y ese deseo, esa pasión y ese acercamiento hacia el mundo animal, empezó a estudiar la carrera de veterinaria. Bien. Al principio todo muy bueno, pero el asunto es, y eso ahí va asociado al tema de los oficios y de la carrera. No todas las carreras te ofrecen el mismo oficio. Una misma carrera puede tener diferentes oficios. Y su interés no era la medicina animal, que eso es veterinaria, medicina animal. Porque si fuera cuidado animal, como ella lo pensaba, entonces vámonos para un santuario a cuidar animales. Exacto. Y vamos a aprender cómo se hace eso. Pero esta persona empezó a estudiar esa carrera. 3 años después, esta persona viene y se siente desmotivada y dice, no, espérate, que no es esto. Empezó a verse con temas científicos, temas de la naturaleza, que no eran de su interés. Y empezó una desmotivación. Ya no estudiaba con la misma pasión, a pesar de que había terminado la escuela de una manera muy, honorable, ¿verdad? Con high honor y todo eso. El asunto es que esta persona decidió salirse de sus estudios y aunque trabajaba en algo que era totalmente para nada que ver, empezó a investigar y hablando con otras personas, conectó con algo que era totalmente diferente. Ustedes no se imaginarían con qué. Y era precisamente con el mundo de la tecnología y la programación. Entonces dice, ¿en qué se parece? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el error? Y muy bien, qué bueno que esta persona no se metió de lleno en esa transición. Pasó un tiempo para evitar depresión, para evitar que se hundiera en esta falta de propósito. Dice, ok, pero vamos a hacerlo poquito a poco. No es algo que vas a hacer de la noche a la mañana. Y esta persona empezó a hacer pasos pequeños como a hacer cursos gratuitos, a entender cómo funcionaba esto. Y de repente esta persona se ha desarrollado en ese mundo, se está acercando ya a los 30 años. Exactamente. Y hoy en día... Fíjate, con una exposición gradual, eso es clave. Eso es clave. Fue gradual, no fue de inmediato. Y esta persona... inmediatamente no, después de un tiempo ya se gradúa del área de la tecnología, trabaja en su área, está sumamente feliz y satisfecha y hace trabajo incluso hasta internacionalmente en un área. Y los animales, allá en la casa. Tiene un perrito. Sí, exactamente. Dándole mucho amor. Y satisface su necesidad de los animales, pero no necesariamente para tener que abrirlo para operarlo. Exactamente. No necesariamente. Pero esta persona incluso
está insertada en el mundo laboral, en una carrera de una gran tendencia, de una gran demanda, y resulta que yo le preguntaba a esta persona, ¿pero cómo tú diste con eso? Y bueno, mira, a la hora del cambio yo no sabía nada. Yo me puse a investigar, yo me puse a preguntar, yo me puse a leer cosas y a juntarme con personas de ese mundo y como que se despertó algo. A juntarme con personas y se despertó. Se despertó algo. Entonces aquí, sobre todo le pasa a los jóvenes, y es que hay muchos jóvenes que no ni siquiera están preparados para empezar una carrera profesional. ¿Por qué? Porque hay algo que no ha despertado. Entonces yo a algunas familias les digo, vamos a esperar a que despierte un chin. Vamos a esperar a que despierte un poco más. Pero ¿cómo vamos a hacer que despierte? Vamos a meterlo al medio, ¿verdad? A exponerlo de modo que empiece a recibir impulsos para que encuentre su propósito. Excelente. Y es posible encontrar el propósito. No es imposible, no es una tarea destinada al fracaso. Yo puedo estar en un momento en que yo no sé lo que yo quiero, pero le falta el apellido. Yo no sé lo que yo quiero ahora. O todavía. O todavía. Pero puede ser que más adelante yo lo pueda encontrar. Hay mecanismos para esto. ¿Y por qué yo digo esto? Porque todos tenemos un propósito. No es cliché, no es retórica, es una realidad. Tú tienes, no hay un error en la vida de nadie. No hay eso de que eres una casualidad. Sí das para algo y lo puedes encontrar, pero hay que ser intencional para eso. Excelente. Excelente, señores. Este es un episodio muy retador para adultos, para jóvenes, para todo el mundo que quiera dar pasos en su vida, a exponerse a cosas nuevas, enfrentar el miedo al fracaso, el miedo a ¿y ahora qué? Definitivamente. Y hay personas que nos pueden acompañar en el camino para eso. Desde la cosa tan básica como elegir una carrera que hace toda la diferencia. Tengo toda la experiencia del mundo en eso y de verdad hace la diferencia informarse para tomar una carrera, así como para elegir una maestría, así como para saber a dónde me voy a emplear. O sea, hay para todas las etapas de la vida personas se preparan. Y bueno, Geramel es una de esas personas. Para alguien que quiera conectar contigo, Geramel, ¿dónde puede conseguirte tus servicios? Claro, sí. Estamos en las redes sociales, Descubre tu Diseño, y en nuestra página web descubretudiseño.org. Y nosotros ofrecemos un sistema y un programa de ayuda tanto para jóvenes como para adultos. Yo tengo personas de 65 años de edad que están buscando cuál es su propósito en la vida. Incluso 65 años de edad, digo, ¿cómo va a ser? Yo debería aprender de esta persona. Y a través de este programa llamado Career Direct, es posible. Tenemos en nuestro haber miles de personas que han recibido orientación y sobre todo los jóvenes que están transicionando de la escuela a la universidad o que están ya en la universidad y quieren hacer un cambio de carrera también. Todo ese grupo está ahí. Súper. Geramel da ese servicio. Yo también doy ese servicio, entrenada por él, de hecho. O sea que estamos en toda la disposición de apoyar a cada persona que se encuentre en esta etapa. Señores, muchísimas gracias por estar, por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de mucho beneficio. Envíenlo, suscríbanse, denle like y todo lo que ustedes ya saben. Así que, señores, y gracias a ti por acompañarnos. Para servirles. Muchas gracias. El lunes que viene. Bye, bye.